pero muy buenas tardes. Realmente emocionadísimos en el mes de la patria, mes de mayo, ahí con nuestra bandera paraguaya. Realmente bienvenidos todos. Esta es una edición más de Finanzas y algo más por nuestro canal, Edu Canal, el canal de la ciencia, de la salud. Y realmente abarcamos muchos temas interesantes para toda la teleaudiencia de Edu Canal. Realmente un honor, un gusto, agradeciendo siempre la participación de todos ustedes que siempre nos están alentando para un programa más de finanzas y algo más. Queremos hacer unas menciones para la teleaudiencia en este mes de mayo, un mes muy, pero muy importante, mes de la patria, mes de la mamá. Así es que queremos hacer unas menciones en este momento para recomendaciones para la teleaudiencia. Así es que queremos en este momento entonces, no sé si podemos ver nuestro video ahí en Control Central, con la gente por favor. Ahí tenemos entonces Ocampo y Asociados, todo en sistemas en Excel para prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos un presupuesto que se adapta a tus necesidades. Ocampo y Asociados, un número 0994-315-169. Ocampo y Asociados. 16 años esperando este momento y ahora con Flow y Versus Sport vas a vivir el Mundial como nunca. Además, en la transmisión oficial elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta el director técnico. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfrutar de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Básicamente el mes que viene estamos ya con el Mundial, así es que muy importante, muy interesante esta propuesta que nos da Personal Flow. Así es que queremos proyectar en este momento, ¿verdad? Y si nos permite, un tipo de introducción, digamos, al tema que vamos a hablar hoy. Realmente habla sobre la metodología, sería el siguiente, es otra presentación, por favor. Ahí en Control Central, habla de autoevaluación. O sea, básicamente yo tengo conmigo para poder presentar, así es que queremos hablar sobre autoevaluación de riesgo en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es un tema recurrente y que nos pide la teleaudiencia, que nos piden los sujetos obligados y es muy importante, por eso le vamos a dedicar este programa, 3 o 4 bloques, en el programa número 16 de finanzas y algo más. Así es que no sé si yo puedo a partir de acá poder mostrar para poder hablar sobre lo que es la autoevaluación de riesgos. Es importante destacar primeramente, ¿verdad?, en tema de lo que es la autoevaluación de riesgos, que son, el tema es para poder compartir, yo no sé si estoy ya para poder compartir bueno, entonces quiere decir que tengo que cambiar, probablemente hay que cambiar el formato de la pantalla. Bueno, no hay problema, son cosas que pasan en el vivo, no hay problema, no se preocupen. Así es que vamos a tratar de poder solucionar acá rápidamente. Voy a seguir hablando. El tema de la autoevaluación es muy importante porque me permite a mí determinar los riesgos al cual yo me expongo como sujeto obligado. Entonces, por ello es muy, pero muy importante. Entonces, la idea fundamental es hacer una autoevaluación, tiene una metodología. La metodología implica un diseño, una implementación. El diseño tiene que ver con los factores de riesgos. Los factores de riesgo es una metodología del grupo Boltzberg, que son 13 bancos y que básicamente ellos hacen referencia a, en este caso, ¿verdad?, particularmente a lo que implica los factores, llámese clientes, llámese productos o servicios, el tema que tiene que ver con las zonas geográficas y también todo lo que es el canal de distribución o comercialización, cómo paga el cliente. Estamos hablando entonces que la autoevaluación de riesgo es una metodología que se aplica al interior de mi empresa, porque el tema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo básicamente incorpora dos
dos partes. Por un lado, el cliente externo, el que compra un producto, el que compra un servicio. Y por el otro lado, el cliente interno, que son las personas que trabajan con nosotros, los colaboradores. Acá un tema muy importante y tiene mucho que ver justamente en nuestro próximo programa. Vamos a traer gente que habla de anticorrupción, el tema de fraude, el tema de ética empresarial. Y en ese aspecto, ¿por qué es importante? Porque muchas veces el ser humano, ¿verdad? El ser humano es muy permeable y obviamente está sujeto a mucho tipo de cuestiones que le pueden cambiar sus principios, o si no tienen principios muy bien fundamentados, principios éticos, ¿verdad? Por eso es importante el tema de capacitación, el tema de concienciación de todo lo que es el capital humano. En ese aspecto es fundamental por ello, porque dice que el fraude se da cuando tenemos dos condiciones. Uno es la necesidad. Todos tenemos necesidad, y más en esta etapa que no alcanza la plata para el súper, para los medicamentos, que ustedes ya conocen, cada uno de la teleaudiencia es de público conocimiento, como dirían. Y por un lado, la necesidad que tenemos todos como sujetos económicos. Y por el otro lado está la ocasión. O sea, cuando se dan condiciones de falta de control o de procesos que no son supervisados, ese es el momento ideal para que se puedan dar las dos cuestiones y ocurra un fraude. Justamente en estos días estuve en una conferencia internacional y uno de los expositores estaba hablando sobre ese tema. Y justamente eso quería decir, que el fraude es una cuestión interna, producto justamente de la falta de control, que es una planilla que le vamos a mostrar después del corte. Vamos a ajustar una cuestión acá con nuestra pantalla, con mi presentación, porque ya tenemos la presentación, pero no está saliendo al aire, pero vamos a solucionar después del corte para que ustedes puedan vean de lo que vamos a hablar. Por un lado tenés la metodología, que implica todo un proceso de diseño, de implementación, sin perder de vista los factores de riesgo, la metodología. Hay cuestiones que tienen que ver con tipologías, ¿verdad? Las tipologías son básicamente eventos ya consumados de lavado de activos, y que la Fiscalía y la CEPRELAT tienen unas bases de datos, inclusive nos muestran en fluxogramas cómo se dio el lavado de activos, porque son ya riesgos consumados que ya en algunos casos ya llegaron a condenas por parte del juez penal de garantía. Entonces, por eso es muy importante el tema de lo que es la anticorrupción, de lo que es la autoevaluación de riesgo. La autoevaluación de riesgo me prepara a mí y ver las zonas donde existen una mayor probabilidad, aquella zona donde el riesgo inherente y su impacto en el riesgo residual demuestra que hay menos controles. Por eso es muy importante en tema de prevención del lavado de activos el título del tema de la charla de hoy, que se llama autoevaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por eso traje muchas planillas. De repente esta una hora no nos va a dar como en el programa anterior, pero la idea es que ustedes puedan tener y ver cómo se realiza, porque acá ustedes es muy importante, ¿verdad? Esta es una forma estamos dando una charla así en forma general. Uno, están los estándares, y en el estándar 1 de Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional, me habla de que los países y los sujetos obligados deben de identificar, evaluar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, a partir de ahí, obviamente vos tenés las evaluaciones nacionales de riesgo. La evaluación nacional de riesgo, me dice, en Paraguay se hicieron dos, hubo una aproximación en los 2005-2006, pero el enfoque basado en riesgo es desde febrero del 2012, que se cambian 9 de las 40 recomendaciones de Gafi, y en esa recomendación, uno ya les dije, identificar, evaluar y monitorear los riesgos de lavado de activos. Conoceme todos los factores de riesgo, que son 4 generalmente: cliente, productos, servicios, canal de comercialización y las áreas geográficas. 4 son en principio, porque hay sujetos obligados que tienen 5 factores de riesgo, pero en principio eran
4, o sea, eran 3, se convirtió en 4 y algunos tienen 5 factores de riesgo. A partir de ahí, ver lo que implica la metodología, que es lo que yo le voy a mostrar hoy con un cuadro, con un gráfico muy ilustrativo y me permite a mí reducir, o sea, tratar de hacer esa perpendicular, como hablamos siempre, entre la teoría, que es abstracta, y la práctica. Aterrizar para que todos podamos entender. No es que, lo que pasa es que acá un tema muy importante, y no quiero que se enoje conmigo la teleaudiencia de Edu Canal y de finanzas y algo más. Lo que pasa acá, yo soy especialista, yo soy médico, yo soy contador, yo soy electricista, yo soy X o soy un microempresario. Son cuestiones que no es de mi ejercicio profesional o técnico. Por ello nada más hacemos así y tratamos aprovechando justamente Edu Canal, que es un canal que le gusta mucho lo pragmático, porque así entendemos mejor por ello justamente. Después en el segundo bloque vamos a mostrarles esa planilla para que ustedes puedan ver en qué consiste la autoevaluación de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto en la práctica, pues yo les voy a mostrar una planilla que tengo acá ya preparado para mostrar, inclusive vamos a interactuar con esa planilla. Esa planilla va a cambiar de colores, ¿verdad? Bueno, porque ustedes saben, en tema de lavado de activos, o sea, en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tenemos 3 tipos, 3 niveles de riesgo. Riesgo 1 es el color verde, riesgo 2 es amarillo y riesgo 3 es rojo. Yo cuando me voy a veces a hacerme los estudios, cardiólogos, ¿verdad? De cardiología, porque soy diabético y tengo presión alta, y estoy mirando la máquina y veo que todo amarillo sale. Y yo le pregunto al técnico y él por una cuestión profesional no me quiere indicar qué es lo que está pasando. Pues yo ya sé que tengo algunos niveles que no están bien si están amarillos, porque si llegan rojos ya hay otro problema. Entonces, todo hoy se manejan ya a través de matrices. Nosotros después del corte vamos a ver una matriz. Esa matriz le voy a explicar y ahí van a entender, porque ese trabajo de autoevaluación de riesgos, para que tengan en cuenta nada más, es un trabajo de asesoramiento. Ustedes habrán visto ya mi logo, Ocampo y Asociados. Dice consultores, asesores. El asesoramiento es un trabajo dentro de un año, dentro de un ejercicio fiscal. Y la consultoría abarca ya más de un año. Esa es la diferencia. En principio hacemos las mismas cosas. Por eso es muy importante. Nosotros hacemos un trabajo de asesoramiento en las empresas, en los sujetos obligados, playa de venta automotores, inmobiliarias, aseguradoras, remesadoras, no sé, venta de joyas y otras más. Yo llegué a hacer también tema de proveedores de servicios de activos virtuales, ¿verdad? Hacemos un asesoramiento. Al hacer la autoevaluación de riesgos, yo tengo que hablar, ejemplo, estoy en una playa de venta de automotores, hablo con el dueño, hablo con el vendedor del vehículo, hablo con la cajera, hablo con el oficial de cumplimiento, o sea, hablo con todas las áreas para ver, de acuerdo a los factores de riesgos, cuáles podrían ser las más riesgosas, cuáles son las que pudiera tener algún tipo de inconveniente y que pueda generar algún tipo de fraude o algún tipo de lavado de activos. Acá es muy importante. Hablamos siempre, porque acá vienen muchas personas especialistas en temas de finanzas, ¿verdad? Hablamos siempre de riesgos, hablamos de fideicomiso, hoy estamos hablando mucho del blockchain, de la tokenización, de muchas cosas que se pueden hacer en beneficio de las empresas en la República del Paraguay. Son riesgos, algunos casos financieros, hoy con la depresión que está sufriendo el dólar mundialmente, está bajando el dólar. La gente que va a vender productos en el exterior o que cobra en dólares, hoy se siente perjudicado porque llegó a cobrar a un dólar casi 8.000. Hoy el dólar está por debajo de los 6.200, 6.100, inclusive llegó a 5.800 en estos días. Entonces, todos son temas que tienen que ver con riesgo de tipo de cambio, riesgo de mercado, riesgo financiero, etc. Ahora, este tipo de riesgo, que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no podemos asumir sí o sí, y no hay una póliza de seguros o no hay una forma, directamente se paga la persona, la empresa,
puede ser la quiebra, puede ser alguna multa importante, porque hay multas, y eso es muy importante para la gente de sujetos obligados que ven, porque ya tuve retorno del programa anterior, y es importante para los sujetos obligados. Si es una unipersonal, se expone a multas hasta 500 millones de guaraníes. Y si es una sociedad, 500 millones, 1.500 millones, porque son 500 hasta 500 salarios, son 500 salarios por casi 3 millones, son 1.500 millones de guaraníes aproximadamente la multa máxima. Y las empresas, una EAS ya es una sociedad. Una sociedad ya obviamente es sociedad. Una SRL es también una sociedad. Ellas se exponen a una multa hasta 15.000 millones de guaraníes en tema de las verificaciones que pueda hacer un sujeto supervisor, que puede ser CEPRELAD, puede ser la Superintendencia de Bancos, Seguros, la Superintendencia de Valores, INCOP, etc. Entonces, y si ocurre el tema del lavado de activos, empieza un proceso judicial que si hay culpabilidad, hay reprochabilidad, las penas van hasta 15 años de cárcel. Ahí no hay, me voy a ir a mi casa, ya tengo 70 años, uno lo cumple en el penal, ¿verdad? No hay ahí mayoría, o sea, no hay un límite máximo donde yo pueda ir a pedir por enfermedad y compañía. Uno tiene que cumplir esa condena en una cárcel en la República del Paraguay, independientemente de otras penas que se me pueda aplicar, porque puede haber asociación criminal u otro tipo de delito que tienen penas complementarias. Entonces, pero 15 años es por lavado de activos. Entonces, tenés multas pecuniarias que te imponen la CEPRELAD, ¿sí? Tenés penas que te imponen un juez penal de garantía. Por eso la importancia, y empezamos con la autoevaluación. La vez pasada mostramos justamente la identificación de un cliente, que hablábamos del perfil de riesgo como cliente, como qué producto él va a demandar, de qué área geográfica y cómo él va a hacer la operación, ¿verdad? Y salió un número, y ese número implica la debida diligencia de conocimiento del cliente. Hoy hablamos de la autoevaluación de riesgo. Ambas, ¿verdad? Tanto la identificación, evaluación, mitigación de riesgo de lavado de activos, que vimos justamente en el programa anterior, y la autoevaluación de riesgo, que vamos a ver hoy, ¿verdad? Hacen a lo que es la gestión de riesgo, porque esa es la gran diferencia entre lo que se vio antes del 2019, que había otra gama de resoluciones de CEPRELAD, y lo que tenemos hoy. Hoy, básicamente, estamos haciendo referencia a resoluciones con enfoque basado en riesgo. Y dos cuestiones nos pide, que ya hablamos varias veces, pero vamos a volver a reiterar. Lo que me pide es la eficiencia en el cumplimiento de mi política, procedimiento, que son los manuales, código de conducta y las reglamentaciones. Yo tengo que cumplir en forma eficiente. Y por el otro lado, la gestión de riesgo, que es lo que ya vimos. El programa anterior, lo que vimos es la identificación, evaluación, mitigación con una planilla, ¿verdad? Que mucha gente ya me preguntó, eso es matriz de riesgo, no, leo una tabla, pero también estoy identificando el riesgo, la debida diligencia. Y hoy queremos ver lo que es la autoevaluación de riesgo en lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que básicamente implica ver los riesgos internos de mi empresa. O sea, la identificación es de los clientes que consumen un producto o un servicio mío como sujeto obligado, pero la autoevaluación de riesgo es al interior de la empresa. Voy a ver caja, tesorería, finanzas, voy a ver algunas áreas dependiendo de la estructura de cada empresa. Eso hacen todos los sujetos obligados. Es obligatorio. Por eso que es muy importante conocer, y fundamentalmente en Paraguay la gran mayoría son pymes, son microempresas, ¿verdad? Lo que son, porque acuérdense, en Paraguay tenemos cerca de 400 y algo mil, 450.000 MIPYMES, de las cuales muchas no están todavía registradas ni en el viceministerio de MIPYMES, ni están bancarizadas, ni están en el Instituto de Previsión Social, porque hoy es obligatorio, hay una ley que le obliga a asegurar todas las que son microempresas también, porque hay beneficios, se puede jubilar, la atención médica. Yo sé que a veces no hay ni medicamentos, pero son cuestiones que se van a ir subsanando en estos meses ya con la nueva presidencia. Por eso es muy importante en este caso el tema que tiene que ver
con el cumplimiento de estos temas por parte de las empresas. La idea es concienciarnos y ver. Yo tengo que hacer siempre un análisis relación costo-beneficio. Si yo no cumplo, básicamente tengo dos expectativas. Por un lado, la multa hasta 1.500 millones unipersonal y hasta 15.000 millones sociedades. Y por el otro lado, si entro en un proceso judicial, puede implicar la quiebra de mi empresa. Entonces, esas cuestiones es lo que vamos a ir viendo en el programa de hoy, ¿verdad? En el programa número 16 de Finanzas y Algo Más por Educanal. Queremos ya un corte y vamos a seguir en el segundo bloque con más temas que hacen referencia a la autoevaluación de riesgo. Y cámara 1, cámara 2, ahora la 3, ahora rápido, 1, 2, 3. Me quedo con esta para contarte algo. Llegó una nueva forma de ver los partidos del Mundial. Ahora podés elegir qué cámaras ver además de la transmisión oficial. Cámaras exclusivas de jugadores, DT e hinchada. Ahora Flow es para todos. Cirugías de avanzada. Todo acerca de las innovaciones tecnológicas quirúrgicas. Martes y jueves, desde las 19 horas, por Educanal. En un mundo en constante cambio, hay un lugar donde el conocimiento cobra vida, donde la salud es equilibrio, donde la educación abre puertas y la tecnología nos conecta con el futuro. Recordamos nuestra historia. Vivimos el deporte. Sentimos el cine y celebramos el arte y la cultura en cada historia. Somos más que un medio, un puente hacia el conocimiento. Somos Educanal, conocimiento que transforma. Paraguayos por el mundo. Entrevistas a compatriotas que viven fuera y dentro de nuestro país, descubriendo las historias y desafíos en cada etapa de sus vidas y cómo hacen para mantener viva la esencia de Paraguay en el exterior. Paraguayos por el mundo, sábado y domingo desde las 14 horas, por Educanal. La Brújula, todos los jueves desde las 18 horas por Educanal. Entérate de las posibilidades que brinda el turismo con expertos y autoridades del sector. Y descubrí destinos increíbles. La Brújula, con la conducción de Osvaldo Morínigo. Seguimos en el segundo bloque de Finanzas y Algo Más por Educanal. Estamos hablando de un tema que yo sé que mucha gente está viendo el programa y después a veces me consulta y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque cuesta mucho más barato ponerse al día con las obligaciones que yo pueda tener
con la CEPRELAT como sujeto obligado. Eso es fundamental, a más de que hubo un cambio hoy. O sea, hoy lo que quiere el supervisor es que vos apliques todos los conceptos que nosotros tenemos en materia de los requerimientos que nos pide la CEPRELAT o la Superintendencia de Bancos o de Seguros, pero normalmente la gran mayoría de los sujetos obligados dependen del control de la CEPRELAT, salvo algunos, ¿verdad?, que tienen supervisores naturales. Lo que queremos mostrarle ahora una planilla para lo que vimos y lo que hablamos justamente en este, o sea, no sé si podemos agrandar un poco más, sería interesante, de modo entonces que la gente pueda ver. Pero ustedes tienen ahí una planilla. ¿Se acuerdan que hablamos en ese aspecto y decíamos nosotros que esta planilla lo que él va a considerar es, en este caso, el riesgo inherente por área, por área. Por ejemplo, estamos viendo caja, por ejemplo, se relaciona, ahí ya justamente, gracias, tenés caja, se relaciona con clientes. Y bueno, y la empresa capta, no sé, cliente a través de tal o cual tema. ¿Cuáles son los riesgos, verdad, que pudiera yo considerar? Se analizan las causas. Esto se hace en planillas auxiliares. Hablábamos nosotros de una metodología y básicamente esa metodología tiene una implementación, ¿verdad? Entonces, ahí vos te das cuenta, tener una descripción del área que trabaja con los clientes, tener las causas. ¿Cuáles pueden ser las causas de algún tipo de evento que se puede dar con algún cliente determinado? ¿Y cuáles serían las consecuencias, ¿verdad?, de un riesgo determinado? Estamos hablando fundamentalmente de un riesgo operativo, de un riesgo que puede llevar al fraude, puede llevar a la colusión, ¿sí? Y ahí tenés, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de un riesgo determinado con clientes? Puede ser operacional, puede ser reputacional, puede ser de cumplimiento, etcétera. Pusimos algunos ejemplos nada más. Y a partir de ahí, ¿verdad?, con las áreas, con un relacionamiento con clientes, por ejemplo, puede ser yo en un área de tesorería. Yo le pregunto, ¿cuántas veces vos tuviste billetes falsos? ¿Cuántas veces vos tuviste faltante de billetes? ¿Cuántas veces tuviste tal o cual evento? Y ahí yo puedo armar la probabilidad, ¿verdad? Porque, como decimos, si bien es cierto, esta planilla que ustedes están viendo es una planilla de autoevaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, hablamos de riesgos no consumados, riesgos no consumados. ¿Qué significa eso? Que si yo hablo de un riesgo de lavado de activos, ya no voy a estar en este tema. Directamente ya voy a tener otras consecuencias, otro tipo de situaciones y ya va a ser legal. Esto básicamente es para el tema de lo que es el impacto, en este caso lo que es y lo que tiene que ver con el impacto, el riesgo reputacional. Esa probabilidad 3 o 2 o 1 va a estar en función a la cantidad de veces que yo pude haber tenido algún tipo de eventos. Entonces, a mayor frecuencia va a haber una probabilidad más alta. No nos olvidemos que tanto la probabilidad como el impacto o severidad tiene 3 calificaciones en prevención del lavado de activos. El 1, que es verde, el 2, que es medio, amarillo, y el 3, que es rojo. En este momento pusimos como ejemplo una probabilidad 3. Y un impacto, el impacto tiene que ver fundamentalmente cómo me puede afectar en materia de sanciones que me da la CEPRELAT, en materia de algún tipo de multas que me puede dar o algún perjuicio económico en mi activo, en mi balance general y en mi estado de situación, o sea, en este caso estado de resultado, pérdida y ganancia sería, porque hoy se llama así. Entonces, voy a tener un impacto que tener números, o sea, por un lado, probabilidad se establece a partir de la experiencia del cliente, porque la mayoría te dice, pero acá nunca hubo lavado. Hecho que no, si hubo lavado ya no van a estar esa empresa, generalmente ya implica la quiebra en la mayoría de los casos, pero sí pudieran existir algún tipo de cuestiones operacionales, o serían riesgos operativos que pueden ser fraude, que una cuestión de corrupción, etcétera. Entonces tenías la probabilidad 1, la probabilidad 3, en este ejemplo, y el impacto 1. ¿Qué pasa para determinar? La columna roja es meramente didáctica, no tiene ni no hay que se pone rojo, ¿verdad? Puede ser una columna normal, pero para que tengan en cuenta lo que yo quiero determinar,
cuando la operativa está basado en riesgo, cuando es basado en riesgo, porque acuérdense, hoy las normativas de CEPRELAT o la normativa del estándar de Gafi, el número 1 es el enfoque basado en riesgo. Entonces, para determinar el riesgo inherente, yo tengo que multiplicar la probabilidad por el impacto, ¿sí? La probabilidad por el impacto. Entonces, si hacemos algebraicamente 3 por 1, el riesgo inherente va a ser 3. Acá máximo puede llegar a 9, porque si el impacto es 9, 3 por 3 va a ser 9. Pero nuestro ejemplo, para terminar nomás, porque vamos a dar las variables que vamos a tener con esta planilla. Entonces, yo tengo 3 de probabilidad. ¿Cómo se arma esa probabilidad? Consultando en las áreas. Por eso es un asesoramiento que yo voy a hablar con la tesorería, que yo voy a hablar con la gente de marketing, que voy a hablar con diferentes áreas como asesor y con el oficial de cumplimiento. Estamos viendo la planilla autoevaluación de riesgos en lavado de activos y financiamiento, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, tenés probabilidad 3, sale de un cálculo auxiliar consultando con las áreas. Y el impacto también generalmente voy a consultar con el área de auditoría, con el área de contabilidad, para ver cómo impacta, cuál es la severidad que me puede dar un evento operativo, operacional o un fraude en mi empresa o algún tipo de multas que me puedan dar, algún tipo de castigo que yo pueda recibir. Entonces acá en este caso el impacto es bajo, 3 por 1, 3. A partir de la columna roja en adelante, básicamente ya vamos a hablar de los controles. Muchas gracias. Y acá los controles, dice el análisis, buscamos, ahí dice fluxograma, identificamos al cliente, beneficiario final, debida diligencia, todo lo que ellos hacen. Como el tipo de control automático. Significa que ya se ingresa en un sistema y el sistema procesa. ¿Hay documentos? Hay documentos. De la misma manera, yo voy a verificar el grado de efectividad del control interno. Cuando es automático, cuando hay documentos, va a ser 3. O sea, es la máxima nota. Si es semiautomático, va a ser 2. Y si es manual, el trabajo manual de por sí ya es riesgoso, va a ser 1. ¿Qué yo hice para que vean ustedes ahí en la planilla? Porque es una cuestión aplicada. 3 por 1 me dio riesgo inherente 3. Yo tengo un buen control. Entonces, 3 dividido 3 me da un riesgo residual, porque lo que está ahí es riesgo residual, no se ve todo nomás, pero no importa, y está en verde, está en verde. Vamos a hacer un cambio ahí en pantalla, nomás sin cambiar nada. Vamos a suponer que yo tenga un impacto 3, ¿sí? Es la misma planilla, y vamos a suponer que sea, por decir, en vez de ser, sigue siendo verde, la última columna, miren, vamos a suponer que este sea semiautomático. Cambié acá, semiautomático, ¿verdad? Semiautomático. Estoy con una mano nomás escribiendo, pero esto es así en vivo, estamos. Semiautomático, entonces nos salió todo ahí, pero le pongo si yo tengo calificación 2, porque no es automático, ¿verdad? Ahí automáticamente un ratito voy a subir otra vez porque me bajó ahí estamos. Sigue siendo. Pero supongamos que vamos a cambiar. Vamos a suponer, porque acá no cambió, no, pero estoy en otra, antes que nada, ahí para no confundirle, ahí estoy, ahí tengo. Semiautomático, vamos a suponer, acá yo tuve que haber cambiado, acá le voy a poner 2. Ahí ustedes van a ver, ya es amarillo, 4,5, porque el riesgo, el máximo es hasta 9, ¿sí? Lo que yo le voy a mostrar seguidamente es cuál es el objetivo de esta planilla. No es jugar nada más con los colores. Pues yo estoy más amarillo. Si mi control no es bueno, es manual, para entender nada más, acá van a ver el efecto. Ahí está, en rojo. ¿Entienden? En rojo significa que el riesgo inherente es lo mismo que el riesgo residual. No hay control. Acá un tema muy importante. Vos que estás viendo que sos dueño de un sujeto obligado o que trabajás en un sujeto obligado, tener mucho cuidado. Muchas empresas en Paraguay tienen este nivel. No hay un tratamiento del riesgo. O a veces no tienen luego la planilla de autoevaluación. Ellos preparan porque le exigen
y realizan cualquier cosa a veces. Esto hay que hacer interactivo con los personales al interior de nuestra empresa. El anterior era con el cliente externo. Este que estamos viendo, que es la planilla de autoevaluación de riesgo en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se hace en forma conjunta. Acá un tema muy importante y que es la teoría. Vamos a cambiar el escenario. Vamos a suponer que sea, voy a hacer ya con 2 manos para hacer más rápido, que sea automático como era originalmente, ¿sí? Se me bajó ahí, que sea automático, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener, gracias, muy amable, ahí voy a tener 3, ¿verdad? Ahí se dan cuenta, ahí va a cambiar, ahí cambió el color, es verde otra vez. Esto es lo que se busca desde el punto de vista metodológico, que el riesgo inherente, si fue 9, o puede ser otro valor, ya vimos anteriormente era 3, que el riesgo residual sea el 30%. Si yo multiplico la columna roja, que gracias, ahí tenemos 9 por 30% es 2,7. 2,7 es 3, lo que yo tengo en el verde. ¿Qué significa eso? Significa que los controles en cierta forma están mitigando ese riesgo 9 y lo están convirtiendo en un riesgo 3. Yo voy a empezar a mirar otro tipo de riesgos, porque acuérdense, esta planilla abarca 4 factores de riesgo. Estamos viendo clientes, hay otro factor de riesgo de productos y servicios, hay otro factor de riesgo que se llama área geográfica y hay otro factor de riesgo que se llama canal de comercialización. Cada factor tiene su problemática. La idea es identificar y básicamente tener en esta forma. Ya les mostré a ustedes que muchas de las empresas no están así. Muchas de las empresas en Paraguay están con vamos a suponer, cambiamos y ahí tenés, es 9. O sea, no hay una mitigación de riesgo. Esto es principalmente para el sujeto obligado en la República del Paraguay. Nosotros tenemos este escenario, es el peor escenario. Muchos sujetos obligados, los sujetos obligados que hoy están en una cuestión ya en los últimos tramos de un juicio oral, ¿verdad? Este es el escenario que tuvieron lastimosamente. ¿Por qué? Porque no se toma conciencia, porque la maduración del riesgo en prevención del lavado de activos es básicamente no es buena y eso implica en este caso este tipo de escenario. Nuestro escenario correcto es el anterior. Por eso es muy importante para todos nosotros que tomemos conciencia, fundamentalmente los propietarios de sujetos obligados. Esto que ustedes ven en pantalla es obligatorio y tiene que tener un informe metodológico que explica cómo yo realicé esa planilla. Pero eso vamos a seguir ya seguramente en el siguiente bloque, así es que muchas gracias por estar siempre acompañando cada edición de Finanzas y algo más por nuestro canal que es EduCanal. Nos vemos a la vuelta, ¿sí? Ramón, de acá hasta acá yo y de acá hasta aquí vos. Capitulo. Yo empiezo, vos entrás y yo cierro finalmente. No, vamos a hacer cada uno como quiere y listo. Así como en Flow. Podés ver los partidos del Mundial desde distintas cámaras, además de la transmisión oficial. Podés elegir cámaras exclusivas de jugadores, DT e hinchadas. Cierto, encima podés retroceder en vivo, pausar jugadas y tenés 24 horas para ver los partidos que te perdiste por perder el tiempo como es. Ahora Flow es para todos. En un mundo en constante cambio, hay un lugar donde el conocimiento cobra vida, donde la salud es equilibrio, donde la educación abre puertas y la tecnología nos conecta con el futuro. Recordamos nuestra historia. Vivimos el deporte. Sentimos el cine. Y celebramos el arte y la cultura en cada historia. Somos más que un medio, un puente hacia el conocimiento. Somos EduCanal, conocimiento que transforma. Paraguayos por el mundo. Entrevistas a compatriotas que viven fuera y dentro de nuestro país, descubriendo las historias y desafíos en cada etapa de sus vidas y cómo hacen para mantener viva la esencia de Paraguay
en el exterior. Paraguayos por el mundo. Sábado y domingo desde las 14 horas por Educanal. La Brújula, todos los jueves desde las 18 horas por Educanal. Entérate de las posibilidades que brinda el turismo con expertos y autoridades del sector. Y descubrí destinos increíbles. La Brújula, con la conducción de Osvaldo Morínigo. Cirugías de avanzada. Todo acerca de las innovaciones tecnológicas quirúrgicas. Martes y jueves, desde las 19 horas, por Educanal. Che, Mariscal, nosotros pudimos disfrutar los partidos desde adentro. Y ahora con Flow lo vas a disfrutar casi como nosotros. Porque además de la transmisión oficial, podés elegir cámaras exclusivas de jugadores, DT e hinchada. Esto es un golazo. Sí, solo en Flow por Versus Sports, disfrutar el Mundial como vos querés. Ahora Flow es para todos. Seguimos en el tercer bloque de finanzas y algo más por Educanal. Espero no haberles confundido con el tema de la... Pero es cuestión de ir mirando. Gracias a Dios tenemos una repetición el viernes, después el domingo, para que puedan volver a ver también a través de las... Creo que nos mostramos hoy, ¿verdad? Todas las redes, dónde estamos, dónde ustedes nos pueden ver, ¿verdad? De hecho, están viendo muchos por el canal 24 de Flow. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, donde nos pueden encontrar como Educanal, ¿verdad? También en Canal 21 de Tigo TV, Canal 24 Personal Flow y TV Copaco 27. Educanal está prácticamente todo. Tenemos también nuestra web, que es www.educanal.com.pi, donde nos pueden encontrar, ¿verdad? La idea también ustedes puedan comunicarse con el canal sobre los temas que estamos tratando. De repente existe alguna que otras dudas, siempre van a encontrar una respuesta. Ahí están justamente en pantalla. Pueden ver ustedes el WhatsApp del canal, 0983 3999 699, educanalparaguay@gmail.com, ¿verdad? Para que ustedes se puedan comunicar acá con la producción, con los directivos del canal, entonces dar las consultas, las inquietudes para poder nosotros también responder. Entonces, hoy seguimos con el tema de la autoevaluación de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La idea es mostrarle en forma aplicada, porque va a ser mucho más fácil, ya cuando lean, eso se da generalmente con los alumnos, que les mostrás. La parte teórica es muy abstracta. Después le mostrar el ejercicio con las planillas, que nosotros tenemos todo en Excel, justamente para tratar de aterrizar un poco esos conceptos que son muy técnicos, pero no imposibles, para que nosotros podamos entender y sacar provecho de estas metodologías que vienen para coadyuvar con los sujetos obligados en el cumplimiento de esta misión. Bueno, ahora tenemos ya en pantalla, básicamente, algo que vimos siempre yo quiero decir en la clase anterior, en el programa anterior, ustedes ven, este ya es un resumen, ¿verdad? Es un resumen y van a ver ahí, hay 4 factores de riesgo. En amarillo dice socio, cliente o contraparte. Después tenés en gris área geográfica, en verde tenés productos o servicios, tenés en rojo canal de distribución, de comercialización. Gracias. Y ahí ustedes vieron, nosotros hicimos una serie de, como un ejercicio con algunos datos totalmente didácticos, ¿verdad? Totalmente didácticos. Y ustedes vieron ya ahí también están con los colores, al ser en este caso 2,625 es rojo, nivel alto. El siguiente cliente es 1,425, es verde y así. Después tenés amarillo. La idea es que esos colores que se ven en pantalla en color violeta, al lado, esa es lo que se llama, el color violeta es la identificación del perfil de riesgo de un cliente teniendo en cuenta los 4 factores de riesgo. Eso está en la teoría, en el estándar 1 de Gafi y en las sucesivas reglamentaciones de CEPRELAT. Posteriormente, al lado, tengo la debida diligencia de conocimiento del cliente. Ahí ustedes ven, ahí gracias
Ahora es más fácil para ustedes ver, tenemos los niveles de riesgo consolidados, porque me dice el estándar, conoceme cada factor de riesgo, cliente, productos, canal de distribución, área geográfica, conocerme en forma consolidada, eso dice el estándar. Y en base a eso voy a hacer la debida diligencia de conocimiento del cliente. A un nivel 2,625 es alto riesgo. Ahí al lado tengo la escala. A partir de 2,5 ya es 3. 1,4, así también voy a ver que 1,4 está todavía dentro de lo que es 1, porque el 2 todavía no le redondea al 4. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que voy a mirar o lo que voy a hacer. Lo que hoy está controlando CEPRELAT para los dueños de sujetos obligados, para los dueños, para los oficiales de cumplimiento, para todos los que estamos en una empresa, lo que él está mirando es justamente esta tabla o este tipo de, puede ser una matriz, puede ser una tabla parametrizada, hay diferentes formas de hacer esto, ¿verdad? Pero él lo que está queriendo es que vos hagas esto, que identifiques, porque así exige hoy también Gafi, Gafilat y la CEPRELAT y cualquier unidad de inteligencia financiera. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para lo que le voy a mostrar seguidamente. Me voy a poner por mi anteojo. Estamos manejando acá nuestra planilla electrónica para le mostrar. Si es un nivel voy a un poquito hacia la izquierda, acá está. Si yo tengo una debida diligencia, eso es lo que vamos a tener necesariamente agrandar, mi querido Víctor, ahí está en control central, ahí excelente, ahí se lee bien. Si yo tuve un riesgo analizando los 4 factores que ustedes ya vieron, ¿verdad? Ustedes ya vieron ahí, justamente vimos el riesgo consolidado y la DDC. La DDC es una parte importante que complementa la identificación de riesgos. Si es un DDC 1, de debida diligencia de conocimiento del cliente 1, quiere decir que el riesgo del cliente fue 1. Ahí están las documentaciones que yo tengo que adjuntar. ¿Se dan cuenta? Para una persona física me pide 3 o 4 cosas. Para una persona jurídica, 6 o 7 cosas que están ahí en pantalla. Obviamente copia de cédula, constancia del RUC, firma de declaración de identificación de origen de fondos, escritura de constitución, acta de asamblea, RUC, constancia de inscripción, justamente estructura jurídica y beneficiarios finales, copia de poder, etcétera. O sea, son 4 factores lo que voy a analizar o lo que voy a pedir. Eso tengo que tener fehacientemente en documento en la carpeta del cliente. Pasamos al siguiente, mi querido Víctor, en el número 2. Ahí está. Este ya es debida diligencia de conocimiento de cliente 2. Ahí ya dice DDC 2, ¿verdad? ¿Qué documentos? Cuando yo analicé los 4 factores y salió 2, la debida diligencia de conocimiento del cliente tiene que ser 2. Y ahí ya me pide copia de cédula, constancia, certificado de cumplimiento tributario, me pide ya más documentación con respecto a la DDC 1. Y lo mismo para las personas jurídicas. Me van a pedir más información porque ya es un riesgo medio. Por eso es muy importante estos niveles de riesgo. Me voy a ir en uno más, que es la debida diligencia 3. Si podemos agrandar también, mi querido Víctor. Muchísimas gracias. Ahí voy a tener ya también, como ya ustedes verán acá, me pide ya 7, o sea, aparte, si es persona física, cédula, constancia de RUC, certificado tributario, referencias bancarias comerciales. ¿Por qué? Porque yo ya soy un cliente nivel 3, alto riesgo, o sea, características analizadas en el nivel de riesgo hacen justamente que esa persona o esa empresa sea de alto riesgo. En teoría, si es un PEP, me pide también la firma de declaración de PEP. PEP significa persona expuesta políticamente, que también ya explicamos en el programa anterior. Y si para personas jurídicas también me va a pedir, ustedes ya ven, referencias comerciales, bancarias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque significa que es un nivel de riesgo alto y eso implica una mayor documentación para hacer un análisis sobre ese tipo de riesgo, sobre ese tipo de cliente. No dice voy a dejar de operar con ese cliente, pero sí voy a tener en cuenta que le voy a requerir mayor información. A un cliente riesgo 1
son menos documentos y se van aumentando los niveles de pedido de documentos. En el 3 ya son más documentaciones. Sí o sí es obligatorio. Y le voy a mostrar qué tipo de certificados él tiene que firmar. Ahí si podemos, por favor, ahí ya tenemos entonces pantalla, ahí van a ampliar un poquito más. Este sería fundamentalmente lo que implica si es una persona expuesta políticamente. Este sería un tipo, o sea, va a cambiar en función al tipo de empresa. Acá tenés los datos de ocupación y cargo público. Esto es un estándar de Gafi y es una reglamentación, se llama la resolución 50/2019 de CEPRELAT. Exige esto. O sea, si el cliente es PEP, alto riesgo. Entonces, si toda la identificación de datos, nacionalidad, teléfono, correo, ocupa o ha ocupado en los 2 últimos años un cargo público. ¿Qué tipo de cargo público? Bueno, soy diputado, soy senador, soy presidente, o puede ser un cargo por decreto. Soy ministro, ¿sí? Ayer ya hablamos, ayer decía, la charla anterior, el programa anterior, perdón, y te dice, bueno, la rectora, los rectores son personas expuestas políticamente. Los comandantes de fuerzas, ¿eso está dónde? Resolución 50 del 2019. ¿En qué entidad estuviste? ¿Qué cargo público desempeñaste o estás ocupando? ¿Qué fecha de inicio, fecha del cese? ¿Por qué? Porque en Paraguay yo soy PEP. Vamos a suponer, a mí me nombran presidente de la República del Paraguay, ¿verdad? Y voy a empezar 2028 hasta el 2033, ¿verdad? Entonces, esos 5 años soy PEP más 2 años. Hay países que luego de dejar la función, ahí él empieza a hacer PEPs. Entonces acá me pone fecha de inicio, fecha de cese del cargo, el país, en el caso nuestro Paraguay, porque puede ser extranjero, es cónyuge o pariente, porque en el caso del PEP, en la resolución 50 dice, la persona es PEP, yo soy PEP, como presidente, como ministro, ¿sí? Mi esposa es PEP, mis hijos mayores de 18 años son PEP, mis padres, si bien aún, yo también es PEP, y las empresas donde yo soy accionista, más del 10% son PEP, los administradores también son PEP. Dependiendo del grado de consanguinidad y dependiendo del tipo de relación comercial, van a ser personas expuestas políticamente. Entonces ahí, si seguimos mostrando ahí el formulario, porque sigue más abajo, voy a bajar un poco más con el cursor, ¿verdad? Y ahí tenemos el grado de parentesco, él va a detallar, ¿verdad? Si es socio, ¿verdad? Y ahí está toda la información que se le pide a una persona expuesta políticamente y finalmente él va a firmar acá, donde dice que declara bajo fe de juramento y él va a firmar acá este origen, la persona expuesta políticamente. Todas las personas expuestas políticamente que son clientes de un sujeto obligado, aparte de ser nivel 3, alto riesgo, tiene que firmar este tipo de formulario. Muchas empresas contratan servicios o ven la forma de ver cómo saber si su cliente es o no PEP. El que tiene la obligación es el cliente. Vamos a suponer, yo soy cliente de la financiera, en este caso de la inmobiliaria Educanal. Pero ¿qué pasó? Yo fui electo diputado o fui electo intendente. Ahora que va a haber elecciones en este tiempo, o sea, en estos próximos 2 años van a haber varias elecciones. En intendencia, parlamento, presidencia, etcétera. Entonces, puede cambiar. Entonces, ¿qué significa eso? Yo soy uno como cliente, no tengo mayormente otra, normal, digamos, entre comillas, pero al ser electo de 1 paso a ser nivel 3. Y este tipo de planilla, este es un ejemplo. El sujeto obligado puede tener otro tipo de planilla, ¿verdad? Pero te pide toda la información de un sujeto, en este caso un cliente, un sujeto obligado, y es obligatorio porque hay una resolución 50. Voy a ir a otro por una cuestión de tiempo, porque el tiempo apremia, nos vamos quedando casi sin tiempo ya.
Pero interesante porque la idea era compartir con ustedes justamente cuestiones que tienen que ver primero con la autoevaluación de riesgos, pero también da un seguimiento a lo que vimos en el programa anterior en identificación, evaluación y mitigación de riesgos, porque esto está complementando ese tipo de información. Si podemos ampliar la planilla, por favor, en estos últimos minutos ya de nuestro programa. Ese se llama la declaración e identificación del origen de fondos. La persona declara bajo fe de juramento y se enuncia las 4 normativas, la ley 1015 y sus 3 modificaciones, y él dice que los fondos y valores que utilizan para realizar operaciones comerciales en cuestión provienen y provendrán de una fuente lícita y no tiene relación alguna con dinero, capital, bienes, haberes o valores, títulos producidos por actividad ilícita. Asimismo, declaro bajo fe de juramento que los datos proveídos y documentos entregados son exactos, legales y reales, y me comprometo a informar cualquier modificación de mis datos, haciéndome directa, solidaria y limitadamente responsable de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo manifestado y entregado. O sea, y esto firma las personas, ¿sí? Esto tiene que firmar la persona porque implica justamente una responsabilidad, y yo tengo que tener de cada cliente, yo tengo que tener esta declaración justamente de fondos, porque si la persona está en cuestiones raras ya va a tratarlo de eludir. Justamente todas estas cuestiones algo que me sirve es para prevenir. Son en cierta forma las personas que ven todos estos documentos y no quieren firmar, justamente ya la resolución me diga no vaya a operar con ese tipo de cliente. Esa es la cuestión que justamente queríamos hablarles en el programa hoy, que es el programa número 16. Empezamos este mes de mayo, mes de la patria. Hoy es el Día de los Abuelos, así que también felicitamos a las personas que tienen esa capacidad, ¿verdad?, de tener nietos, nietas, que es lo más lindo que uno puede tener en la vida. Así es que agradecerles por un programa más, Finanzas y algo más, por EduCanal, a la teleaudiencia, y esperamos obviamente las consultas. Ahí tenemos en pantalla las actividades que tenemos cursos de auditoría externa en prevención de lavado de activos que empieza el 21 de mayo del 2026, y tenemos los cursos especializados, matriz de riesgo, manual, este tema de autoevaluación de riesgo también, y todos los informes, curso para oficial de cumplimiento que va a iniciar el 18 de mayo. O sea, son las 2 actividades que tenemos en nuestra empresa, Ocampo y Asociados, que somos asesores y consultores en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y también tenemos los números de teléfonos que ustedes se pueden comunicar con nosotros y van a tener una respuesta rápida, ¿verdad?, sobre las necesidades en requerimiento, algún tipo de asesoramiento o algún tipo de trabajo que ustedes puedan necesitar ahora que empieza el proceso de las auditorías en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que tiene una fecha máxima 30 de junio. Ahí tenemos el correo, ¿verdad?, el correo de Ocampo y Asociados por cualquier comunicación con nosotros. Así es que agradecemos a la teleaudiencia en este programa más, agradecemos también a los directivos del canal y a los técnicos que hacen posible nuestra puesta en el aire, estar en contacto con todos ustedes. Así es que nos veremos el próximo martes en Finanzas y algo más por EduCanal. Muchas gracias.